Hola, hola. Muchas ¡Ay! Ahí Hola, está. ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Sí me escuchas bien? Yo te escucho bien, ¿vos? Ok, yes, perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, gracias por acompañarme hoy. Vemos que, bueno, es el mes de la conciencia sobre el Shogun. Sí. Entonces, pensé que tenemos que hablar sobre el Shogun en español. Sí, sí, o sea, entonces, voy a empezar con las introducciones. Entonces, estoy súper feliz de tener aquí la doctora Virginia. Ella se conecta desde Toronto, Sí, ¿cierto? estamos cerca. Eres de Argentina. Sí, sí, sí. Yo nací en el norte de Argentina, en Tucumán. Ahí hice la carrera de medicina. Después me mudé a Buenos Aires para hacer la especialidad. La terminé y ahora estoy haciendo una subespecialidad acá en Toronto de dos enfermedades diferentes al Sjögren, pero también muy complejas, que son la artritis psoriásica y el lupus. Pero sí, ahora estoy viviendo en Toronto desde diciembre. Wow. Tengo que conocerte un día estos. Sí, sí, Persona, sí, sí, persona. obvio. Bueno, entonces les cuento, mi nombre es Cristina Montoya, ustedes me conocen como Arthritis Dietitian o la dietista de la artritis. Soy una dietista registrada aquí en Canadá y en Colombia. Soy una mamá y he estado viviendo con el Sjögren y la artritis reumatoide por más de 20 años. Así me vea joven. Muchos años viviendo con estas enfermedades y últimamente me ha encantado como compartir información que sea basada en evidencia acerca de la nutrición, los estilos de vida saludable, porque desafortunadamente hay muchas personas que se abusan del dolor de las personas. Tal cual. Entonces promueven curas y dietas y una cantidad de cosas que en realidad van a perjudicar a los pacientes y a confundirlos mucho más. Entonces, lo que nosotros queremos es traer lo que es la evidencia, qué es lo que dice, qué es lo que están diciendo en las conferencias y qué pronto puedes tomar, qué cosas puedes tomar de allí. A la doctora Carrito, si nos acompaña pues desde Toronto, entonces vamos a empezar así, porque yo creo que hay varias preguntas sobre este Sjögren. Nosotros coloquialmente lo llamamos el sueco, Sí. los pacientes. Y entonces cuéntanos un poco acerca de tu journey con tu reumatología y por qué te llamas ahí Reuma Global. Perfecto. Bueno, ¿por qué elegí reumatología? En realidad, porque todas las enfermedades son interesantes desde el punto de vista médico, si bien son enfermedades crónicas que causan dolor y mucho, a veces mucho padecimiento por toda la vida de los pacientes que tienen el diagnóstico. Me gusta acompañar a los pacientes y tratar de mejorar la calidad de vida. Entonces, por eso, más que nada, son complejas, pero todas las enfermedades nuestras tienen tratamiento. Entonces, eso es lo que me apasiona el tratamiento, poder tratarlas, poder acompañar a los pacientes, poder mejorar la calidad de vida y sobre todo porque todo el tiempo en reumatología se están estudiando científicamente tratamientos nuevos y cosas nuevas para poder, no se entienden completamente las enfermedades, entonces para poder llegar primero a entender por qué pasan y después buscar el mejor mecanismo de tratamiento. Vos con artritis reumatoide hace 20 años seguramente has visto el cambio del tratamiento que ha habido desde un principio hasta ahora y la cantidad de tratamientos que hay hoy en día que anteriormente no los teníamos disponibles. Entonces, eso por un lado de por qué estudié reumatología y, en el Sjögren específicamente es una enfermedad que es también autoinmune, es decir, que nuestro propio cuerpo por algo se despierta y empieza a atacar a nuestras propias células. Específicamente se lo conocía como síndrome, pero actualmente se lo define como una enfermedad. Porque antiguamente se decía, bueno, síntomas, Zika, ojo seco, boca seca. Pero el Sjögren va más allá de eso. Al ser una enfermedad autoinmune, es una enfermedad sistémica. Y eso quiere decir que está en el cuerpo, en todo el cuerpo. Entonces no la podemos llamar solamente por un síntoma, sino también es un conjunto de cosas que pasan adentro de nuestro cuerpo. Y por eso ahora se trata de decir, de ya no hablar de síndrome, sino de enfermedad de Sjögren. Que sé que lo has compartido hace poquito también y que se está buscando cambiar todo el paradigma de esta enfermedad. Sí, y eso es lo más complicado porque incluso yo en ese momento encuentro todavía
especialistas donde me dice, sí, el Sjögren, el del ojo seco. Me desespera y el proceso que uno dice, pero ¿por qué cambiar el nombre? Y entonces uno dice, porque sí, porque entonces se va a ser reconocido, de verdad el impacto, las palabras tienen poder. El uno decir enfermedad, y uno dice, bueno, esto es serio, entonces hay que prestarle atención. Y en este momento está pasando, veo en Twitter que está el simposio internacional sobre la enfermedad de Sjögren y así lo llamaron. Primero le decían el síndrome de Sjögren, ya le dicen enfermedad de Sjögren y piden que se llame así de ahora en adelante. Sí, Entonces, tal cual, porque no es solamente ojo seco y boca seca, o sea, el diagnóstico en sí, hay criterios diagnósticos establecidos que son una guía para nosotros, pero que no se aplican en todos los pacientes. Lo usamos más que nada para estudios científicos porque son criterios de clasificación, clasifican pacientes. Pero esos mismos criterios son muy interesantes, ¿por qué? Porque no solamente hablan de ojo seco y boca seca, hablan de todos los síntomas que puede llegar a dar el Sjögren. Como por ejemplo, hay un formulario que nosotros usamos que se llama SDAI, que habla de 12 dominios en el cuerpo que pueden estar afectados por el Sjögren y que nosotros como médicos tenemos que tener en cuenta para hacer el diagnóstico. Neurológicos, del pulmón, del riñón, los ganglios, de todo tipo, en la sangre, con la anemia, cuando están bajos los glóbulos blancos, cuando están bajas las plaquetas. O sea, hay un montón de dominios que pueden estar comprometidos en el Sjögren y que sumado, es decir, sumado a la boca seca y ojo seco, es uno de los síntomas que más el paciente nos puede llegar a contar y que más nos dirige, pero no son los únicos. Y también, muy interesante, tener en cuenta los criterios de exclusión, porque no solamente por tener ojo seco y boca seca vamos a tener Sjögren. Hay muchas medicaciones que pueden llegar a dar estos síntomas, antidepresivos, antihistamínicos, anticonvulsivantes, también, por ejemplo, factores ambientales. Acá en Canadá pasa mucho durante el invierno, con la calefacción central se secan todas las mucosas, entonces también da la sensación, no da la sensación, ocurre por causa de eso, ojo seco y boca seca, también con el aire acondicionado, con la edad. Mientras uno más grande se va haciendo, también las glándulas producen menos saliva y menos líquido en el ojo. Entonces también es importante no solamente los criterios de clasificación, sino también excluir las cosas que pueden llegar a estar simulando un síndrome, una enfermedad de Sjögren, perdón. entonces, porque a veces los médicos, y eso nos encontramos muchos pacientes, se enfocan ya en la sequedad. Por ejemplo, yo participo en muchos grupos de apoyo de pacientes, aquí en Instagram, aquí me buscan mucho sobre Sjögren y me dicen, yo no tengo boca seca, yo no tengo ojo seco, a mí lo que me mata es la fatiga, que ya es un cansancio horrible. Nada, no tengo energía, tengo rigidez matutina, no puedo tolerar el ejercicio. Entonces, ¿puedes explicarnos un poquito por qué sucede esto en el Sjögren? Como habíamos hablado previamente, es una enfermedad autoinmune y todas las enfermedades autoinmunes tienen lo que se llaman síntomas constitucionales. Y a veces no nos damos cuenta porque justificamos nosotros mismos, bueno, estoy cansado porque estoy trabajando mucho, tengo febrículas porque, bueno, debe ser que mi cuerpo está muy cansado. Entonces, esos síntomas que parecen ser síntomas muy cotidianos que pueden llegar a pasar en infecciones, cuando se cronifican, cuando se presentan en un largo periodo, tienen una gran importancia para el diagnóstico. Cuando nosotros tenemos enfermedad de Sjögren, en la sangre misma hay inflamación, o sea, lleva inflamación por el cuerpo, por así decirlo y explicarlo mucho más simple. Y eso hace que todo nuestro organismo sienta esa inflamación. Y uno de los síntomas que hablan de esa inflamación es la fatiga. La fatiga es uno de los síntomas más importantes, pero más difíciles de tratar. Si bien nosotros tratamos la enfermedad en sí con los síntomas que tiene, la fatiga es por ahí lo último que llegamos a solucionar, si es que llegamos a solucionar, porque depende de muchas cosas. Podemos tratar la enfermedad y tenerla bien controlada y el paciente puede llegar a continuar con la fatiga. Entonces, en esos casos, nosotros normalmente aconsejamos no solo porque no solamente el tratamiento médico es importante, o sea, la medicación que uno toma,
sino también todo lo demás, que es el buen descanso, tener un horario en el cual para dormir, un horario para despertarse, respetar ese horario, tratar de no usar las pantallas 2 horas antes de eso, el café, por ejemplo. Justo voy a hacer un vivo con una médica que es especialista en sueño, donde vamos a estar hablando un poquito más de esto. Pero también la alimentación, vos sabrás muy bien que los azúcares refinados pueden llegar a hacer fluctuaciones en la energía a lo largo del día, incluso la hidratación, porque la deshidratación puede aumentar la fatiga. O sea que el buen descanso, el tomarse descansos en el trabajo, y esto también es muy importante, por eso es muy importante hablar de las enfermedades reumatológicas, porque si uno muchas veces uno piensa que una persona o las ve y dice no tiene nada porque no ve nada al examen físico, pero por dentro sufren la fatiga y el contorno o toda la gente que los rodea no los entiende. Por eso también es muy importante de hablar para ser visibles y que la gente pueda entender el cansancio y que puedan tomarse breaks en el trabajo, tomarse los 15, o sea, hacerlo todo paulatino. Y también el ejercicio físico es fundamental. El ejercicio físico regular, gradual, también ayuda a un mejor descanso. Entonces, si bien la fatiga la tratamos con el tratamiento, el descanso es fundamental, el ejercicio físico es fundamental y la alimentación e hidratación también forman parte del tratamiento de la fatiga. ¿Y hay algún tratamiento farmacológico? Pues a mí siempre, yo encuentro a los pacientes, comen bien, así todo, cumplen como todos esos requisitos, pero aún así la fatiga es intrusiva, o sea, se mete, llega un momento en la tarde que los aplasta. Entonces a mí me preguntan, ¿hay algún tratamiento farmacológico cuando esa fatiga es severa? Hay aminoácidos que han mostrado ayudar a la fatiga, pero que no han sido estudios bien diseñados. Entonces, científicamente no está comprobado que podamos indicar esa medicación para la fatiga. Sé que igualmente es algo que se estudia mucho, no solo en los pacientes con Sjögren, sino en todas las enfermedades reumatológicas, porque todas están asociadas con fatiga. Pero hoy en día, científicamente aprobado, no tenemos ningún tratamiento específico para la fatiga, solo tratar la enfermedad en sí, tratarla de llevar a la remisión o a la menor actividad posible, el ejercicio, el sueño y la alimentación. Sí, por acá nos comentan que una cosa es caer en manos de un reumatólogo y otra cosa cuando no sabes qué es y das vueltas por años y sufres en silencio. Entonces, hay veces, por ejemplo, yo le digo a los pacientes, dicen, no, yo estoy esperando a que me vea el reumatólogo, pero los ojos me tienen desesperada, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, a través de un optómetra, por ejemplo, aquí en Canadá, así dice yo, a través de un optómetra me hizo la revisión, la optómetra me dice, no, tenés el ojo súper seco, tenés mucha inflamación, te voy a referir a un especialista del ojo seco, es un oftalmólogo especialista, y entonces como que me salté al reumatólogo, mientras que espero que el reumatólogo me vea, nosotros también como pacientes tenemos que ver, o sea, cuáles son los síntomas que nos están afectando lo que más pueda y tratar de conectarse uno con el profesional hasta que podamos ver al reumatólogo. Es algo que me llamó mucho la atención acá en Canadá, es la espera a, al, a la consulta del médico, que en Argentina, si bien tenemos muchas deficiencias y muchas cosas, esto no suele pasar, la gente no suele esperar tanto tiempo para la consulta con el reumatólogo. Entonces hay muchas cosas acá ideadas para poder hacer cosas previas antes de tener la consulta, como el optometrista, como dijiste vos, o las clínicas de Walking Clinic, que son como las clínicas que uno puede consultar previamente antes del especialista. Pero en Argentina es diferente. Normalmente la consulta es mucho más rápida, pero el problema es la derivación. O sea, cuando por ahí los médicos no están acostumbrados a ver este tipo de enfermedades, este tipo de síntomas no llaman la atención, entonces la derivación al médico reumatólogo llega después de 1 año o 2 años después de que ya lo vio todo el mundo y somos la última opción para los otros médicos de derivación. Entonces, eso sí es un tema no solo importante mundialmente, porque hay una demora al diagnóstico a veces de más de 3 años, al diagnóstico de Sjögren, y pasa mucho también con otras enfermedades. Justo ahí vi
un ex paciente mío de Argentina con espondilitis anquilosante, que suele tener una demora muy alta, más de 5 años a veces, hasta que llegan al diagnóstico. Y todo ese tiempo es un tiempo que podríamos haber mejorado o evitado el daño, que es el daño significa cuando un órgano está dañado y que podemos bajar la inflamación, pero ya tiene un daño previo. Entonces, por ahí después no llegamos a llevarlo a lo que es lo normal. Sí, sí, es complicado con los pacientes y nosotros nos desesperamos. Muchos pacientes pierden su trabajo o tienen que tomar licencias de salud y no poder explicarlo precisamente porque no es visible. Yo, la verdad, siento que mi artritis reumatoide, porque me dio hace tantos años y sí me dio la deformidad en los dedos, de alguna manera es una bendición en este momento, porque hasta la misma artritis reumatoide se está volviendo invisible por los avances en los tratamientos. Entonces, cuando yo muestro mi mano, no me cuestionan, o sea, no hay cuestiones, pero eso no pasa con los pacientes con Sjögren's. Es más, le dicen, ¿y eso qué es? ¿O con qué se come? Y pues, eso sí es una enfermedad, ¿eso qué es? O usted se está haciendo, se está quedando para no venir a trabajar. Entonces, la calidad de vida, de acuerdo con la Fundación de Sjögren's, creo que más del 80% piensan que el Sjögren's tiene una carga um, pues muy pesada para los pacientes, de que no les creen la familia, no les creen hasta los mismos médicos en el trabajo. Entonces, es complicado. Yo quería preguntarte algo que es, mira, yo con Sjögren's realmente llevo más de como 30 años, o sea, yo no conozco una vida sin Sjögren's. Pero hace por ahí 2 años empecé a aprender que el Sjögren's también tiene como un componente neurológico que se está estudiando más y creo que empezó a resurgir más después de la pandemia, del long COVID. Y entonces la disautonomía internacional. Ah. Entonces, si nos puedes hablar un poquito sobre eso y por qué el Sjögren's es considerado la segunda causa de disautonomía después de la diabetes. Bien. Es un tema muy interesante porque también no lo tenemos en cuenta, a veces los mismos médicos no lo tienen en cuenta, que es el compromiso neurológico que causa el Sjögren's. No solo del sistema nervioso central, que sería todo lo que tenemos acá, sino también del periférico, que es el más frecuente, sobre todo en miembros inferiores. ¿Cómo se puede dar? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Y por qué es la segunda causa después de lo que es la diabetes? La sintomatología puede llegar a ser cuando nosotros sentimos por ejemplo, en las piernas no llegamos a sentir bien las sensaciones, ¿sí? Si me estoy pinchando, no lo siento. En vez de un pinchazo, puedo llegar a sentir como si fuera que me están tocando. O dolor. Dolor, pero el dolor no es en la articulación, no es en el músculo, es un dolor que viaja por el nervio, un dolor lancinante. Que puede estar en diferentes partes del cuerpo, pero para compararlo con la diabetes, que muchas veces es comparable con lo que es el pie diabético, es como si fuera una bota, también puedes presentarse así como una bota, como si fuera que estamos teniendo una bota todo el tiempo en las piernas sin tenerla, una sensación de tener algo que no está. Todos esos síntomas son por inflamación de las fibras y hay una enfermedad, hay el síndrome de las fibras finas, que muchas veces haciendo un estudio que se llama electromiograma no lo llegamos a detectar porque están bien profundas. Entonces, si no lo tenemos en cuenta y si todo va normal, decimos, está normal, no pasa nada, como que es una sensación. Pero si hacemos una biopsia profunda, podemos llegar a evaluar esas fibras y ver el compromiso. Entonces, es frecuente, pero muchas veces, como todo da normal, lo desestimamos. Entonces, es importante saber que si hiciste un electromiograma, si seguís teniendo la sensación de hablar con el médico y decir, bueno, escuché algo de fibras finas, se puede hacer una biopsia o no. Y bueno, sí, es un síntoma, uno de los dominios más importantes. Ahora se está viendo que es más frecuente, porque también los estudios previos, como no se los estudia, o como el tipo de estudio o herramienta que se usa para diagnosticar, no lo usan todos igual, está subestimado la frecuencia. Pero ahora se vio que la frecuencia es mayor y que deberíamos pensarlo en pacientes con Sjögren's. Y después está el sistema nervioso central, que ese sí es mucho más visible porque los síntomas son más graves.
Sí, aquí nos cuenta, muchas gracias por explicar eso, me parece súper bien, creo que mejor que uno de inglés, que ya me lo han explicado. Y mira que sí, nos dicen la fatiga es lo peor, entonces esta manifestación neurológica, lo que hemos visto, lo que he leído y compartido con otras personas en el medio, es que nosotros frecuentemente nos diagnostican con la fibromialgia, entonces pare de contar, usted tiene fibromialgia, no, no, mira, hacete eso, no hay mucho que hacer con la fibromialgia y no investigan más, o sea, no hacen fibra, no preguntan más cosas. Entonces, ¿cómo le podemos decir a los pacientes como que empiecen a hablar por ellos y digan, no es fibromialgia? O sea, yo insisto que me hagan otros estudios. Bueno, la fibromialgia es una enfermedad que se asocia mucho a enfermedades reumatológicas y que complica mucho la sintomatología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tenemos artritis reumatoidea, artritis psoriásica, Sjögren o alguna otra enfermedad, tenemos dolor de tipo articular, donde yo puedo tocar la articulación y sentir que está inflamada y sentir el dolor. En la fibromialgia hay como una sobreexpresión del dolor. Entonces voy a presentir el dolor profundo, no voy a poder explicarlo bien. A veces un abrazo puede llegar a doler, a veces cosas que no duelen, que no le duelen a la mayoría, chocarme con una mesa, a mí me duele un montón. Y el dolor va y viene y es a veces inexplicable. Entonces, a nosotros, incluso los reumatólogos, es muy difícil a veces diferenciar si es fibromialgia o si es la enfermedad inflamatoria en sí. Y como vos dijiste, la fibromialgia es muy difícil de tratar porque tiene mucho que ver también con la parte psicológica, con el descanso, con el estrés, con la actividad física. Pero ¿cómo puede el paciente hablarlo con el médico? Yo creo que lo fundamental es tener una buena relación médico-paciente, poder hablar las cosas que a uno le pasan, poder discutir, porque a veces realmente nosotros pensamos que es fibromialgia por las características del dolor, pero poder que el paciente pueda expresarse y decirle, esto no es una neuropatía, ¿por qué no pensás o por qué usted no piensa que es una neuropatía? Y que el médico pueda explicar por qué no lo piensa o por qué sí. Entonces yo creo que en ese caso lo ideal es tener una buena relación médico-paciente, poder comunicarte con tu médico. Sí, eso es muy importante. Y te cuento la historia de una otra paciente que los síntomas principales eran síntomas digestivos como tipo colon irritable y la neuropatía periférica con ese dolor. Fue al neurólogo, entonces le dieron la consulta con el neurólogo. El neurólogo hizo todos los exámenes y dijo, no, sí, es que tenés Sjögren con razón. Y digo, ¿cómo? Después el neurólogo fue el que diagnosticó a esta persona y ya después dice, para mí eso es algo nuevo, como para que un neurólogo empiece ya a conectar Sí. estos puntos, como decir, es buenísimo que, claro, que porque el tratamiento de todas las enfermedades reumatológicas es multidisciplinario, no es solamente el reumatólogo, vos lo habrás vivido, necesitamos mucho de los otros especialistas porque como son enfermedades tan complejas, no solamente afectan un órgano y a veces es muy difícil para nosotros abarcar todo, porque es realmente, como te dije antes, puede abarcar el pulmón y bueno, necesitamos por ahí el neumonólogo, el respirólogo, como le dicen acá, para poder ver si realmente la inflamación es causada por esto, si ponemos un inmunosupresor, cómo lo tratamos. Entonces, que los otros médicos estén cada vez más involucrados en reumatología es fundamental. Y yo creo que eso está pasando, no por ahí con todos los médicos, porque es muy difícil también abarcar todo, pero cada vez vemos más neumonólogos dedicados a reumatología, neurólogos dedicados a reumatología. Eso es muy bueno, pero también es bueno que la mayoría sepa como para derivar a aquellos que lo ven más a diario. Ok, no, excelente. Entonces aquí hay algunos comentarios cuando dicen, por ejemplo, en México esta enfermedad, la de Sjögren's, es poco reconocida y muy maltratada y no creen que afecta neurológicamente, como hablamos acá antes. Una buena noticia es que la Fundación de Sjögren's está trabajando en unas guías específicas con las manifestaciones neurológicas y piensa publicarlas a final de este año y yo creo que eso va a ser revolucionario para todos los pacientes y los profesionales de salud. Entonces estén pendientes como de eso. Desafortunadamente toda esta información no está en español. Entonces yo trato de conectarme y de hablar sobre como estos avances, pero la realidad, y me he quejado en Twitter, en eso ustedes hacen todos los estudios en Europa, en Estados Unidos, pero a nosotros nos dejan, no hay nada para los
intestinos. Y yo me quejo, yo me les enojo. No, sí, es verdad. Entonces, Pero también mucho que tiene que ver con el tema del financiamiento, que por ahí falta mucho financiamiento en Latinoamérica para este tipo de estudios. Pero sí. últimamente se está poniendo más énfasis en incluir los pacientes latinoamericanos porque también la etnia tiene mucho que ver en cómo se desarrolla la enfermedad. No, no en el Sjögren específicamente, pero en enfermedades como el lupus, la etnia es determinante incluso del pronóstico de la enfermedad. Sí. No, imagínate, entonces es bueno tener esos datos. Aquí nos preguntan, y pues como tengan en cuenta que aquí no se va a saber cómo recomendar tratamientos, Ajá, porque la es doctora individual. Carrillo, individual, o sea, la doctora Carrillo es una doctora, pero no es tu doctora. Pero aquí nos dicen que qué sirve para esos calambres fuertes, que me imagino se refiere a esa neuropatía que comentaste. Bueno, hay que los calambres en realidad tenemos que ver la causa. Ujú, La causa del por qué es el calambre. No es lo mismo el calambre o el síntoma que se siente por una neuropatía que por un problema muscular, que por un problema articular. O sea, hay que ver la causa. Pero si hablamos específicamente por la neuropatía, hablamos de inmunosupresión. El Sjögren se trata con tratamiento que puede ser tópico, gotas, saliva artificial, ujú, tratamiento farmacológico, por ejemplo, que sirve para estimular las glándulas para hacer más saliva, y ujú, tratamiento inmunosupresor. El tratamiento inmunosupresor, como la palabra lo dice, inmunosuprime. Lo que hace es hacer que tu sistema inmunológico que te está atacando a vos misma o vos mismo, que afloje y que empiece y que no te ataque, ¿sí? Bajarle la supresión. Vas a hacer una baja de lo que es el sistema inmunológico y tratar de bajar la inflamación. Y eso es lo que el tratamiento que se hace en este caso, si es neuropatía. Pero también se va a ver en cada caso. Los inmunosupresores hay que evaluarlo a cada caso, ver cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios y en quién está realmente indicado o no. Y hoy en día hay los convencionales y también los biológicos o que son más específicos y que dependen, elegir uno depende de cada caso y tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de ese tipo de medicaciones. wow. ¿Ustedes puedes creer que ya llevamos una hora hablando, no, media hora hablando? Estamos hablando cubierto, he estado cubriendo muchas cosas y está súper interesante. Aquí hay unos comentarios muy lindos. Vive Activo dice gracias por este arreglo, me siento muy comprendida. Entonces muy lindo, como que sí, o sea, no están solas. Sí, la comparación que está haciendo es que el Sjögren se está haciendo tan común como la artritis reumatoide. Entonces, entre el 1, el 2%, pues eso es lo que están como revelando los estudios. Entonces, yo digo, si por ejemplo, inclusive para la enfermedad celíaca, que también es una enfermedad autoinmune, el 1%, y hay esta cantidad de productos, y hay esta cantidad de estudios, entonces, ¿por qué no hablan de Sjögrens? Pero bueno, está saliendo poco a poco. Porque también es porque el Sjögren muchas veces acompaña, o está al mismo tiempo, en realidad no acompaña a otras enfermedades. Entonces, artritis reumatoidea, como en tu caso, y Sjögren. Lupus y Ujú. Sjögren. Entonces, uno se enfatiza más en tratar la artritis reumatoidea y el lupus, y el Sjögren queda en segundo plano. Pero cuando hablamos de Sjögren primario, es la enfermedad de Sjögren y sin ningún otro síntoma de otra enfermedad. Y ahí sí yo creo que el enfoque es directamente al Sjögren y por eso el Sjögren primario tiene poca prevalencia porque al otro lo dejamos de lado. Y en realidad son dos enfermedades al mismo tiempo. Y eso está muy bien, porque a mí en ese momento yo le digo, me han considerado que mi artritis reumatoide está en remisión. O sea, clínicamente está en remisión, controlada pues con mis medicamentos, pero no hay dolor, no tengo la fatiga matutina. Pero cuando entonces yo empiezo a detectar, bueno, el Sjögren es el que me está molestando y la manera como se manifiesta conmigo es con síntomas digestivos. Entonces, tú te has encontrado este tipo de síntomas también. Eh, Y los síntomas digestivos también son muy importantes en el Sjögren. Ayer nos pusieron una pregunta que no tuve tiempo de contestarla. Una persona preguntó sobre el intestino perezoso. Si bien clínicamente nosotros no lo definimos así, lo que se expresa es como constipación. Y es algo muy común en los pacientes con Sjögren porque las glándulas, nosotros tenemos glándulas por todos lados, en la piel, por eso la seca de la piel, en el pulmón, por eso los pacientes con Sjögren muchas veces tienen mucha tos por la sequedad de que las glándulas que están en el pulmón y también en el intestino.
Y eso hace muchas veces que tengamos constipación. Y también una dificultad en la absorción de alimentos. Y acá Ujú. va una pregunta para vos, a ver, porque siempre me preguntan mucho la dieta, ¿cuál es la mejor dieta en realidad? ¿Y qué responderías vos a esto? Ay, eso es tricky. Que se dice, porque la dieta antiinflamatoria, realmente, entre más pienso en eso, es, fíjate lo que es la dieta mediterránea, ¿cierto? Nosotros vamos a buscar por antioxidantes, vamos a buscar por los frutos, los vegetales verdes, los granos integrales, el consumo del aceite de oliva. El aceite de oliva, de hecho, es muy importante porque también contiene antioxidantes que se ha visto que tiene como el efecto de ibuprofeno, no pues como el efecto, pero tiene de alguna manera esa conexión. Entonces no es solo no es cualquier aceite, el aceite de oliva virgen tiene esa composición. También ellos tienen el bajo consumo de lácteos en general, pero sí consumen lo que son los fermentados de bajos en grasa y bajos en grasas, también muy mínimo consumo de carnes rojas, de carnes rojas como el cerdo, la res, más consumo de proteínas de origen vegetal, como las leguminosas, y nosotros en Latinoamérica tenemos una abundancia de eso. Entonces, siempre fíjate como, a mí me gusta la pirámide de la Mediterránea, ¿cierto? La dieta mediterránea, que siempre vamos a poner la base que va a ser a base de plantas, vamos a tener también entonces, un poco de los granos, las nueces, las semillas, todo eso también ayuda a darnos más antioxidantes, omega 3, fibra sobre todo, y la fibra es súper importante en pacientes nosotros como jóvenes porque tenemos ese intestino perezoso. Pero entonces yo, en adición a eso, lo que nosotros hablamos de la dieta antiinflamatoria es que en el Sjögren, precisamente por esa disminución de la producción de saliva, entonces sufrimos mucho de la boca seca, entonces se disminuye el proceso de masticación, de deglución, inclusive en el estómago, la comida tiende a permanecer ahí mucho más tiempo, entonces así como empieza a causar el estreñimiento. Entonces, sí, sería muy rico tener una ensalada súper rica y crunchy pero para los pacientes con Sjögren eso no les sirve. Generalmente trate como de buscar vegetales que sean muy suaves y o si no ponerlos al vapor. Lo que vamos a hacer es como ayudarle al estómago a que no trabaje tan duro, Claro. porque nosotros no tenemos la capacidad de masticar bien los alimentos y tampoco tenemos la saliva con las suficientes enzimas para empezar ese proceso digestivo. Entonces, eso en comparación con otras enfermedades reumatológicas es muy distintivo en el Sjögren. Tal cual, tal cual. O sea, muchas veces el primer síntoma del Sjögren son infecciones bucales recurrentes. ¿Por qué? Ujú. Porque no tenemos las enzimas protectoras que puedan ayudar a lo que es la defensa en nuestra boca. Entonces, a veces el primer síntoma es, tengo infecciones todo el tiempo, caries, etcétera, en la boca y no sé por qué. Y muchas veces es la enfermedad de Sjögren. Exacto, entonces empieza las caries dentales. Dice, pero Sí, yo me cepillo, yo me limpio la boca. Y muchos pacientes les da vergüenza porque los dentistas le dicen, pero es que no te limpian la boca, pues, o sea, no te cepillas. Entonces, eso también puede ser una señal de que algo está sucediendo a ese proceso inmunológico que te está afectando. tal Por cual. ejemplo, ahorita que te estaba hablando, se me acumuló algo aquí a los lados y nosotros sufrimos de angular colitis, no, Sí, ¿cómo se llama? boquilla. No La sé si boquilla. todo el mundo es así, pero boquilla, sí. Entonces, y duele mucho, o sea, duele muchísimo. Y no sé si, por ejemplo, vos ofreces como alguna terapia o algo como que ayude acá. En realidad depende del grado de sequedad y de las glándulas en qué estadio están, porque si están las glándulas, es como que el cuerpo ataca contra las glándulas. Entonces, si tenemos una glándula que ya está atrofiada, por más que nosotros le demos medicación, por más que la tratemos de estimular, no va a andar y no va a producir saliva. Entonces, en ese momento ya lo único que por ahí tenemos disponible es la saliva artificial, mantener hidratada la boca, una buena salud dentaria, también hidratación todo el tiempo, tomar agua siempre, tratar de mantenerse hidratado y a veces también ayudan tener chicles o caramelos, obviamente eso también puede llegar a ser contraproducente por el tema del azúcar, pero sin azúcar o lo que más
saludable podamos encontrar para mantener tu boca hidratada. Y para esto, para evitar lo que es las infecciones, podemos usar cremas, pero específicamente una en específico no te puedo recomendar. No, no estoy de acuerdo. Yo pienso que también con esa parte digestiva, a veces a mí me gusta empezar con los pacientes con la dieta baja en FODMAPs, es decir, por ejemplo, de los carbohidratos pues que son fermentables. Ujú. Y entonces entre esos muchas veces los alimentos que nosotros consideramos que son saludables, ¿cierto? Las peras, las manzanas, los frijoles, y dice, pero no son pues saludables y me están haciendo daño. Entonces también puede haber una señal de que hay un desbalance pues de la microbiota. Claro. Entonces ese tipo de dieta, como cuando es guiada por un profesional, porque muchas veces te alivias y te quedas en la restricción y no vuelves a reintroducir los alimentos. Entonces, yo he visto que hay veces para muchos pacientes les sirve mucho como las guías relacionadas con la dieta baja en FODMAP Ujú. Tal cual, para... para poder aliviar. Um, Sí. ay, oh, casi que te perdí. Estoy acá. Como digo, hay mucha tela por cortar. Yo te voy a hacer la última pregunta Mm. y hay muchas recomendaciones, ¿cierto? Pero si me puedes dar 5 recomendaciones. Vamos a ver, más o menos de lo que estábamos hablando es, primero, para los pacientes que no han sido diagnosticados y que estén escuchando esto o que han sido diagnosticados y que puedan ayudar a, a hablar más de esta enfermedad para que sea diagnosticada tempranamente, es tener muy en cuenta si tenés ojo seco y boca seca, pero no solamente eso, sino sumado a otros síntomas como fatiga, dolor articular, tos frecuente, ya hablamos de lo neurológico, de los síntomas gastrointestinales, y sumado a si tenés un antecedente familiar de alguna enfermedad reumatológica autoinmune, que aumentes las chances, esto aumenta las chances de tener otra enfermedad autoinmune que consultes tempranamente. O que si sabes de alguien que está pasando por todo eso, que lo puedas guiar y decirle consulta a un reumatólogo, que son los especialistas en eso. Después, segundo, que el tratamiento por sí solo no hace nada. El tratamiento que nosotros instauramos como médico ayuda, pero que también depende mucho de los pacientes, de que ellos mismos puedan también realizar una dieta que acompañe a todo esto y el ejercicio físico y un buen descanso. Muchas veces estas enfermedades tienen flare, tienen recaídas cuando también hay momentos de estrés, que últimamente se ha estudiado un montón esto. Entonces también tratar de tener un buen manejo del estrés, que es muy difícil hoy en día, pero que tenemos que ser conscientes que es parte del tratamiento. O sea que el tratamiento no solamente es lo que te da el médico, sino también lo que se tiene que hacer para complementarlo. ¿Qué otros? Después tener en cuenta las red flags o lo que son, lo que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos Sjögren es cuando los síntomas cambian. Por ejemplo, yo me siento muy bien y de repente tengo rigidez a la mañana, empiezo a tener febrículas o pérdida de peso. Contarle a tu médico y no justificarlo con estoy cansado, trabajo mucho, estoy estresado, porque hay complicaciones de la enfermedad de Sjögren que tenemos que evitar y que nosotros como médicos tenemos que estar conscientes de los síntomas que tiene el paciente siempre. Y tercero, lo cuarto, perdón, lo más importante para mí es poder hablar con tu médico y tener una buena relación. Yo sé que eso depende mucho de ambos y que es algo que no se puede forzar, pero tratar de poder hablar con tu médico de los síntomas que te pasan y que seas escuchado y que te pueda dar una respuesta a tus dudas. Ah, la quinta. Me faltó la quinta, no, la quinta. La quinta, me parece que no pensé en nada, la quinta, pero con todo lo anterior dicho, me parece que la quinta la podemos dejar de lado. Yo, yo ahí adicionaría que la quinta es también tener cuidado dónde buscas la información y a dónde y con quién consulta. A veces nosotros nos metemos en grupos de apoyo porque necesitamos ser escuchados, que otras personas nos digan, sí, yo también siento esto, y tienden a dar muchos
consejos y suplementos y medicamentos y todo este tipo de cosas. Entonces, antes de sí, reciba la información, pero entonces cuando establezcas esa relación bonita o colaboración con tu médico, comparte eso con el médico para ver si eso es algo que se ajusta para tu cuerpo, tu estilo de vida, o sea, la etapa de tu enfermedad. Entonces, mucho cuidado también como las fuentes de información de donde obtienes, pues, como todos los consejos. Tal cual, no todo lo que está en internet es verídico y comprobado. Hay muchas terapias alternativas que normalmente ayudan mucho a los pacientes, pero otras que dan falsas expectativas y hacen perder tiempo y dinero. Entonces es muy importante hablarlo siempre con el reumatólogo, que lo que vas a hacer o qué buscaste en internet y qué encontraste y no esconderlo. Exacto, o sea, no les escondan nada no les escondan nada a los médicos, no les escondan suplementos, si están tomando cannabis, o sea, no lo escondan, ¿cierto? Que sí, todos tenemos que saber. Aquí hay un mensaje muy bonito, dice muchísimas gracias por tan valiosa información, maravillada por cómo han tratado este tema tan profesional y tan real, solamente aplausos y agradecer. De verdad que un placer pues tenerlas acá, excelente todo, muy clara la información. Ay, sí, había una pregunta, qué pena. Tengo que preguntársela. Sí, no hay problema. Había, con el examen de anticuerpos antinucleares y el test de sequedad ocular, me lo diferenciaron de la fibromialgia. Entonces, de pronto ese es como un comentario. Bien. Hay dos anticuerpos que son muy importantes en el Sjögren, que son el anti-RO y el anti-LAT, pero nosotros no solamente nos basamos en los anticuerpos para hacer el diagnóstico. Un anticuerpo, sobre todo acá, que hablaron de el ANA, ese anticuerpo puede estar positivo en muchas enfermedades, pero incluso en personas que no tienen la enfermedad. O sea, en personas sanas. Entonces, el anticuerpo por sí solo no diagnostica una enfermedad. Es el conjunto de síntomas, signos, examen físico y laboratorio el que va a dar el diagnóstico de la enfermedad. O sea, si tienen nada positivo, no se asusten, puede ser normal, pero si tienen síntomas hay que consultar para ver la relevancia y la jerarquía que le vamos a dar a ese ANA positivo. Después hay otra persona que preguntó cómo más se puede diagnosticar, aparte de los anticuerpos, creo que la vi por ahí. Hay técnicas para evaluar ojo seco y boca seca. Depende del síntoma, si vos no tenés, por ahí si no tienen ojo seco, muchas veces las personas no tienen boca seca y la biopsia de glándula habla de que hay una inflamación. Entonces no tienen los síntomas, pero todavía está inflamado esa glándula. Entonces hay biopsia salival, test de los ojos para ver si está seco o no, pero también depende de tus síntomas. Si tu síntoma es pulmonar, tendremos que dirigir las imágenes y todos los estudios que vamos a hacer de acuerdo al síntoma que se presente. Lo neurológico, como dije antes, hay electromiograma, hay otros tipos de resonancia, biopsia, o sea, depende de cada síntoma, es el estudio que vamos a hacer para detectar la enfermedad. Una pregunta relacionada con esos anticuerpos era si un paciente presenta los anticuerpos positivos, el anti-RO, anti-LAM, ¿cierto? Eso puede ser un marcador de si la enfermedad está avanzando o se está deteniendo. ¿Tiene algún significado los niveles de anticuerpos? No. Muchas veces los pacientes tienen anticuerpo positivo a altos títulos y la enfermedad está en remisión y viceversa. Sirve más que nada para dar el diagnóstico de la enfermedad. Nosotros tenemos unos criterios donde, sobre todo el jerarquizado es el anti-RO. Cuando ese está positivo, ahí sí los jerarquizamos bastante como para hacer los demás. Pero no tiene que ver con la actividad de la enfermedad. Y es un anticuerpo que también se puede presentar en otras enfermedades, no solo en Sjögren, sino también en el lupus, por ejemplo. Y que para lo que sí es importante es para las pacientes que tienen anti-RO positivo, anti-LA positivo y que quieren quedar embarazadas. En ese caso, es un anticuerpo que lo tenemos muy en cuenta por los controles que deben hacerse durante el embarazo, que sean diferentes a las que tienen anti-RO negativo. Exacto. Otra pregunta, ¿los inmunosupresores o modulador detiene el avance del diagnóstico? No estoy claro si es del diagnóstico o de la enfermedad. No entendí mucho la pregunta. Sí, no la entiendo mucho. Dice, el inmunosupresor o modulador detiene el avance del diagnóstico. Detiene el avance, en realidad lo que va a detener es el avance de la enfermedad, no el diagnóstico. Pero por ahí, si sos tratado tempranamente, tenés artritis reumatoidea y sos tratado tempranamente con inmunosupresor
y al mismo tiempo tenés Sjögren, capaz el Sjögren se controla con ese mismo inmunosupresor y no desarrollás síntomas a largo tiempo. Pero sí, ayudan el avance de al no avance de la enfermedad, a controlarla. Wow. Entonces, muchos comentarios. Realmente está como para hacer otro live. Para cubrir, porque Muchas preguntas. si aquí nos dicen, mire que el tema pues de la quemazón, tengo espondiloartropatía, oh my goodness, cero negativa y lupus leve, lo peor y nada me calma son los pies, duelen, queman, arden la Sí. piel y duelen los huesos del talón. Bueno, eso también puede ser neuropatía, sobre todo en espondiloartritis, el talón, la parte del Aquiles, es un lugar que es frecuentemente inflamable en pacientes con enfermedades como espondiloartritis, así que sí, pueden ser síntomas relacionados con tu enfermedad. Wow. Entonces te voy a hacer otra pregunta. Oh my God. Quisiera yo guardar todas estas preguntas. ¿Qué debemos tener presente para saber si nos afecta, si el Sjögren nos afecta a los pulmones? Bueno, los síntomas pulmonares, en realidad, como hablamos previamente, como ahí se queda, puede haber una tos que sea crónica frecuente, pero también la falta de aire, como decimos acá, shortness of breath, que se te corte la respiración, también el cansancio, fatiga, falta de aire cuando uno hace cosas que normalmente no deberían dar falta de aire. Y bueno, eso son los síntomas más generales, pero el diagnóstico se hace con una tomografía y con los exámenes de función pulmonar, esos que hacen soplar como para ver cómo es tu capacidad del pulmón. ¿Sí ves? Y entonces, no, yo pienso que vamos a ver aquí nos dicen pues que no sabía que el estreñimiento era por el Sjögren. Hay que Si evaluar. ustedes saben, sí, hay que evaluarse, pero muchas causas Sí. de Y la del estreñimiento. celiaquía se asocia mucho también con Sjögren. Al ser una enfermedad autoinmune también se asocia a todas las enfermedades reumatológicas, pero específicamente en el Sjögren la tenemos que tener en cuenta. Exacto. Entonces, hay que hacer una evaluación pues completa. Si ustedes entienden inglés, yo el otro mes voy a hacer como una charla sobre el estreñimiento en el Sjögren, entonces cómo identificar causas potenciales y qué podemos hacer desde la parte nutricional y de estilo de vida saludable. Entonces, si hablas de inglés, muy bien, pero también estoy trabajando con una dietista de Colombia y estamos trabajando en traducir como todos los programas que he hecho en inglés al español. Entonces, a ver que me dé la energía. No, obvio. Estaremos ahí también. Yo atiendo en inglés acá, así que. Súper. Entonces, yo pienso que ya se nos acabó el tiempo, ya es tarde. Muchísimas gracias por todas. A ver si quieres contestar más, aquí hay más comentarios. A ver, vamos a ver algunos, no sé qué otros comentarios o preguntas hay importantes, pero acá veo alguna que detectaron Sjögren y empecé con medicación y bajé de peso. Bueno, eso hay que ver, la baja de peso puede ser un síntoma incluso del Sjögren y no tanto de la medicación, así que hay que ver el peso, el por qué y qué es lo que podremos hacer. Y si el peso está bien, muchas veces el peso está bien y no hace falta aumentarlo, sino que hay que ver los marcadores, albúmina y un par de cosas para ver si estás bien nutrida, nutrido. Después no sé si hay muchos, nos saludan desde Argentina, qué otros análisis se pueden hacer, ya hablamos un poco de esto. Bueno, yo creo que muchas cosas las hemos abarcado. Sí, definitivamente. Si en algún momento estás interesada, Dora, que pronto yo vaya a tu live y tienes preguntas de nutrición que sean como más puntuales, yo sería feliz de compartir. A mí me apasiona todo lo que tiene que ver con nutrición y Sjögren, porque pienso que es muy particular comparado con otras enfermedades reumatológicas. Sí, y acá alguien que pregunta, la última, es de la remisión, que eso es muy importante, porque dice, yo tenía entendido que no tiene cura. Es una enfermedad crónica, ¿sí? La diagnosticamos si es crónica. Pero se puede llegar a un estadio llamado remisión o tratar de llevar a la baja enfermedad con el tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que no sentamos, que no tengamos síntomas y que podamos vivir sin los síntomas del Sjögren o de la artritis reumatoidea, en tu caso, por ejemplo. Pero el Sjögren por ahí, muchas veces, cuando ya hay una destrucción glandular, podemos estar en remisión, no sentir dolores, no tener pérdida de peso, no tener fiebre, no tener otros síntomas, pero sin embargo tener el ojo seco y la boca seca porque la glándula ya está atrofiada. Entonces, por más que, como hablamos antes, demos medicación, el sustituto ya no lo podemos tener. Entonces, muchas veces es muy difícil, por eso no hay criterios de remisión en el Sjögren
todavía, Ujú, pero sí lo hay, por ejemplo, en artritis reumatoidea, en lupus, ujú. en otras enfermedades donde podemos establecer mejor, bueno, está en remisión o no está en remisión. Yo pienso que el Sjogren's, no sé, es mi sensación, y más una persona que yo que vivo con el Sjogren's por tanto tiempo, creo que ahora está ganando esa atención, ¿cierto? De que están haciendo esos estudios a nivel molecular, el momento que haya, por ejemplo, una opción farmacológica como más específica, como la tenemos en la artritis reumatoide, y haya más fondos, como dices tú, va a haber más investigación. Entonces ahí tendremos más oportunidades. Una pregunta que sale mucho es que si mis análisis químicos salen negativos, pero tengo todos los síntomas de Sjögren's, entonces, ¿qué piensa de los cero Claro. negativos? O sea, como dijimos, un anticuerpo no define la enfermedad. Por ahí tenés los síntomas, hacemos una biopsia, vemos lo que nosotros normalmente vemos en la biopsia, que es el Focus Score positivo, y podemos hacer el diagnóstico de la enfermedad sin que tengan los anticuerpos. Pasa en todas las enfermedades, no solamente el anticuerpo define. O sea que, por más que esté negativo, la enfermedad puede estar presente. En reumatología es muy compleja y muchas veces nos pasa esto y es más difícil, es más largo el proceso, pero es posible. Bueno, aquí nos dicen que tenemos que hacer otro live. Porque sí. Sin problema. Ya sé, yo pienso que ya. Muchas gracias por todo. Me encantó hacer este live contigo y te digo de verdad, de corazón, como paciente con Sjögren's, me parece que explicaste la enfermedad muy bien, de una manera muy clara y también creo que para los mismos profesionales de salud indican como, bueno, no es solamente ojo seco y boca seca, y entonces te agradezco muchísimo que no te hubieras como enfocado en eso, sino en toda la magnitud que tiene el Sjögren. Entonces, Muchas gracias por invitarme. Podemos hacer otro live cuando quieran. Yo sé que hay muchas preguntas de muchas cosas, de artritis reumatoidea también. Así que, bueno, disponible para cuando necesiten. no, muchísimas gracias. Espero que todos estén muy bien. No olviden de seguir a la doctora, seguirme a mí, aquí en Instagram, así nos podemos seguir comunicando. Así es. Bueno, que estén muy Muchas bien. gracias Un a abrazo todos por inmenso. conectarse. Te mando un abrazo No, grande y muchas gracias a todos por conectarse. sí, muchas gracias a todos. Que tengan feliz noche. Igualmente. Bye. Chau, chau. Gracias.